Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. Gracias por acompañarnos. El día de hoy recibimos a la licenciada Diana Ronquillo, abogada, editorialista, especialista en libertad de expresión, para abordar este polémico, controversial debate en torno a las audiencias, los derechos de las audiencias y, por supuesto, la libertad de expresión. Diana, bienvenida, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Leo, muchas gracias por la invitación. Y pues sí, el tema, lamentablemente estamos ahorita volviendo a una discusión que no nos gustaría estar llegando en este momento, porque pues sí pone en juego la libertad de expresión. Y en un momento como este, en un país con con poderes tan absolutos, ya no divididos como debería ser en un estado regular, pues hay más riesgo que nunca, ¿no? Con este tipo de regulación. Sean Piz, buenas noches. Buenas noches, gracias. Bienvenida, Diana. A lo mejor podríamos iniciar o arrancar por darle a la audiencia un panorama de lo que esta iniciativa pretende y de dónde está hoy, porque este no es un tema nuevo. Tú eres muy joven, pero los que ejercemos el periodismo y trabajamos en los medios y estudiamos comunicación y estas cosas, llevamos 40 años hablando de estos temas, ¿no? Y de la reglamentación y de la normatización y el derecho a la libertad de expresión en la Constitución. Es decir, son muchas décadas de este tema, ¿no? Y cada gobierno y cada administración, me parece, cuando llega su momento y cuando le incomoda, creo, especialmente diría yo, a partir de la transición democrática en este país y de la llegada del PAN al poder, cada poder o cada partido que llega, pues le resulta incómodo la crítica y le resulta incómodo el señalamiento y le resulta incómodo que haya investigación o reportajes o cosas que exhiban torpezas, desvíos, corrupción, muchas cosas, ¿no? Y no es una cosa de un solo partido, diría yo, ¿no? Es decir, yo recuerdo perfectamente a Fox y en el pleno ejercicio de la transición democrática, pues que le incomodaban lo que decían algunos medios y algunos periodistas, y luego le pasó con Calderón, y luego pasó con Peña, y qué decir de Andrés Manuel, pero pasaba en el priismo viejo también, ¿no? Tú eras muy chica, seguramente, pero en el sexenio de Ernesto Zedillo, que es donde se empiezan a relajar los controles o las líneas rígidas editoriales que marcaban desde gobernación y desde la presidencia, se decía que la línea es que no había línea, ¿no? Y que Zedillo se había retraído un poco y había permitido más cosas. Pero bueno, hoy llegamos a este momento con un gobierno de izquierda o de supuesta izquierda, ¿no? Que se autodenomina progresista o ironía, ¿no? Y donde pretende imponer hilos y cuerdas y candados y elementos para decir no hablen y no digan. ¿Qué lecturas es de todo esto? ¿Y dónde estamos hoy? ¿Qué pretende? Porque tengo la impresión de que lanzaron una iniciativa que pretendía una serie de cosas y que luego como que dieron marcha atrás y dijeron, bueno, no, las sanciones no. Las sanciones ya no, ¿no? Cuando la propuesta original decía que habría sanciones. Y luego hablaron de la autorregulación. Entonces tengo la impresión, corrígeme en esto, de que como que iban a una posición mucho más rígida y a partir de la reacción social y de los medios la han ido relajando. Pero sí, es correcto. Yo también tengo esa impresión. Es cierto que los derechos de las audiencias no son nuevos en el sistema jurídico mexicano. Existen en la Constitución desde 2013, se reconoció nada más, habrá derechos de las audiencias, pero no tenía un contenido material. ¿Y cuáles? Exacto. ¿No? Exacto. No decía cuáles todavía. En la Ley de Telecomunicaciones de 2014 se hace un listado. Desde ahí empieza ya un poquito, pues principalmente la industria, los medios, los periodistas, a preocuparse y dice, oye, espérame, o sea, se escucha muy bonito una lista de derechos de las audiencias, un catálogo, pero son tan ambiguos que se prestan a una interpretación muy subjetiva. Por ejemplo, la audiencia tiene derecho a recibir contenidos plurales. ¿Qué es plurales?
O sea, ¿cuántas opiniones tengo que considerar? Soy libre de, por ejemplo, un medio puede decir, oye, a mí me gusta nada más, pongamos un ejemplo muy sencillo. Somos un programa de cocina y queremos puras recetas veganas, ¿no? Tienes que poner recetas de carne porque a los otros también les gusta la carne. Entonces empieza uno a decir, a ver, espérenme, también tenemos derecho, y los medios tienen derecho a una línea editorial. La pluralidad en realidad es una obligación para el Estado, ¿no? Entonces, un derecho como ese que ahorita ponemos de ejemplo, se presta ambigüedades. Entonces, ahí todavía en 2014 no había propiamente un esquema de sanciones que fuera muy estricto y se implementó un esquema de autorregulación. ¿Por qué autorregulación? Precisamente para no censurar. Dicen, bueno, el Estado no puede estar diciendo qué pasar porque se llama censura aquí y en cualquier lugar, ¿no? Aunque ellos digan que no, por cierto, ¿no? Aunque ellos digan que no, sí, exacto. Creo que hay una confusión ahí en el concepto porque eso es precisamente censurar. El Estado no puede poner los límites. Entonces, decíamos, bueno, hagamos un esquema de autorregulación. Eso no lo decían los medios. A nivel internacional, a nivel global, es autorregulación. ¿Qué es esto? Bueno, ok, está bien. El medio a veces puede decir, oye, se vale tener un poquito, alguna especie de límite. Ok, nombren un defensor de las audiencias. Ok, pero ese defensor no va a ser una autoridad. Va a ser una persona, sí, independiente del medio. No vamos a poner un empleado del propio medio de comunicación. Claro, que sea el que sea el defensor, claro. Ajá, y pues sí va a recibir alguna queja de la audiencia y puede preguntarle al medio, oye, ¿qué pasó? Fíjate que me está diciendo este televidente que no lo tomaron en cuenta o que le cerraron la puerta, etcétera. Sí. Ok, y el defensor contestaba, pues mira, yo creo que sí se está violando un derecho, emite una recomendación. Ahí quedaba. El medio sí tenía que emitir un código de ética, pero un código de ética propio, ¿no? Nosotros vamos a guiarnos por, no sé, vamos a corroborar todas las fuentes, vamos a verificar, etcétera. Ok, perfecto. Vamos a otorgar derecho de réplica, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Que es algo también de los últimos 20 años, es decir, hace 35 eso no existía. Un lector de un periódico o un televidente escribía una carta y la mandaba a un canal y decía, oiga, ustedes dijeron esto y yo no estoy de acuerdo porque mi experiencia es etcétera. Y recibías cartas en las televisoras, ¿no? Y veías y decías, a ver, manda un reportero y que entrevisten al señor y le pongan un micrófono y el señor diga por qué lo que se dijo en el medio era incorrecto. Y hasta ahí llegaba, ¿no? Exacto. Hoy la réplica implica, en una estación de radio habla un señor y lo pasan al aire casi de forma automática, ¿no? Sí, incluso hay una etapa judicial después. Pero bueno, en aquel entonces era autorregulación, entonces ese era el sustento, ¿no? Y pues habrá quien se quejara y dijera, no, porque autorregulación pues no tiene dientes, ¿no? El defensor, efectivamente, no debe tener dientes, es nada más una guía. Exacto. Claro. Es una recomendación, nada más es una guía y siempre respetando la línea editorial, la libertad programática, etcétera, ¿no? Hasta ahí, pues todo estaba más o menos bien y de repente hubo algunos movimientos, hubo algunos intentos de bajarle un poquito a la regulación, subirle, pero nada había sido tan grave desde mi punto de vista hasta ahora. Ahora se vuelve a emitir, se desaparece el IFETEL, se vuelve a emitir una nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Y a partir de esa ley se ordena a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que es pues, el reemplazo del IFETEL, aunque con menos autonomía, emite unos lineamientos. La verdad es que desde ahí empieza el problema, porque hoy por hoy ya hay unos lineamientos vigentes. Entonces, en principio, no tendría por qué emitir unos nuevos. El Estado nuevamente emitiendo regulación y normativa. Exacto. Ahora, ok, los vas a emitir, perfecto. Esos lineamientos, conforme al derecho mexicano, no deberían ir más allá de la ley. Si la ley lo establece como una autorregulación, ten tu código de ética, nombra un defensor y que sea independiente y resuelva las quejas, punto, no tendrían por qué ir más allá. ¿Contradice hoy la existencia de la autorregulación versus estos lineamientos que marcan? Los que están en consulta, sí. Los que están vigentes todavía, que fueron emitidos en 2025, no. Pero estos sí marcan un cambio muy claro. ¿Por qué? Porque aquí sí prevén, los que están ahorita sometidos a consulta, aquí sí prevén que después del defensor de las audiencias hay una segunda instancia. La propia Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Y ellos deciden. Ellos pueden decidir por encima del defensor. Es que el tema, bueno, lo que tú dices, si ya hay unos lineamientos en la ley, ¿por qué emitir estos lineamientos por parte de la CRT? Y el tema es que están en consulta pública, ¿no? Están en este momento en consulta pública y quien los va a aprobar es la CRT. Exacto. O sea, no pasa por el Congreso.
O sea, ¿cuál es el alcance de estos nuevos lineamientos? Exactamente. Precisamente por eso no deberían superar la ley. Se supone que el Congreso es quien representa al pueblo. Ya sabemos que hay una supermayoría ahorita, lo que sea, sí. pero se supone que representa al pueblo y que pone la ley. La ley son límites para la autoridad. No les da a la autoridad, no tiene un derecho a partir de esa ley. Entonces, ellos deberían tomar como base la ley y no superarla, no excederla. Entonces, tal como están ahorita los de la consulta, exceden en eso y en mucho. O sea, de entrada, al propio defensor lo vuelven ya casi una autoridad. Antes no era así. Crearon todo un procedimiento donde incluso hace un análisis de cumplimiento. El defensor debe decir, a ver, me presentaron una queja, yo chequé con el concesionario me contestó no sé qué, a mí se me hace que no me cumplió, entonces hay un análisis de cumplimiento. Lo que estos lineamientos plantean es que los concesionarios tienen que designar un defensor de las audiencias y tienen que emitir un código de ética. Entre muchas otras cosas. Sí, pero bueno, para el público es importante. El concesionario de radio y televisión. Es correcto. Porque estamos hablando solo de electrónicos, no de impresos, ni tampoco de digitales, corrígeme. Exacto, son aplicables principalmente a radiodifusión, es decir, toda la televisión abierta y radio sonora. Ajá. También aplican en cierta medida a televisión restringida, toda la televisión de paga. ¿También cabe ahí? Okay, sí, aunque tiene un régimen un poco más leve que el de radiodifusión. Que no es televisión abierta, digamos. Sí. Ajá. Y hay un concepto adicional, un obligado adicional, que son los programadores. Programadores no está muy bien definido porque la ley de hecho de telecomunicaciones no tiene una definición tal cual. ¿Cuáles son? Ajá, y los lineamientos sí agregan una definición de programadores que desde mi punto de vista es muy amplia, porque básicamente es cualquier persona física o moral que sea capaz de crear un canal. Entonces, no dice un canal. Ajá. Pero ahí estamos hablando como de YouTube, ¿no? Sí. ¿Qué persona tiene un canal? Pues solamente en plataformas digitales. Tú no tienes un canal de televisión, ni yo, ni. O sea, es inviable, ¿no? Sí, o por ejemplo, no sé, una programadora, el caso típico es, por ejemplo, el canal que incluyen en sus paquetes las televisoras de paga. Por ejemplo, a ver, te voy a incluir Warner, por poner un ejemplo. Pero ya entendí. A lo mejor se refiere un poco a los que entendíamos en la industria vieja como carriers, es decir, los sistemas de cable que programan qué canales van en qué frecuencias, o los sistemas de DTH, de satélite directo, ¿no? Que recibes en tu casa con tus codificadores. ¿Esos son los programadores? El que provee el servicio es el de televisión de paga y está obligado. Y además está el programador, que es el que arma el canal. Por ejemplo, yo hago el canal de, no sé, Warner, Discovery. Sony, Hallmark. Esas son programadoras. El Financiero, el Heraldo, etcétera. Esos son programadores. ¿Y esa qué responsabilidad tiene? También tiene varias. O sea, tendría alcance incluso sobre televisión restringida y programas digitales. Sí, no dice digitales, pero ahí ya empieza a haber problemas, porque si uno revisa la definición ahorita de programador en los lineamientos, es tan amplia que tiene la capacidad de armar un canal de transmisión. Pues YouTube tiene la capacidad. Es más, YouTube le llama canal a sus... Sí, claro. A cada uno de sus... YouTube, claro, sí. Por supuesto, de sus contenidos. Ahora, digo, tú no eres legisladora todavía, ¿no? Cuando lo seas, regresas acá para que hablemos, pero como dicen los legisladores, ¿cuál es el espíritu de la ley? ¿Qué pretende la ley? Porque este argumento de la defensa de las audiencias a mí me parece vago, me parece difuso, ambiguo, no aterriza en nada. ¿Cuál es el espíritu? No voy a poner palabras en tu boca, porque de este lado pensamos que el espíritu es totalmente controlador de contenidos y de información. Pero tú, desde el punto de vista jurídico, estrictamente, ¿qué pretenden? Para mí, hay una parte muy específica de los lineamientos que no está ni se parece a lo que viene en la ley. Algunos derechos sí los tomaron de la ley, ok. Hay uno en especial, el artículo 12, que habla de que los medios están obligados a no transmitir información que sea falsa, que sea descontextualizada o que sea histórica y la hagan parecer como actual. Ninguna de esas palabras tiene base en la ley. Si uno busca en la ley, esas palabras no están. Eso para mí delata una intención muy clara, para mí sí, de controlar la narrativa. Fíjate, ahí hago un paréntesis, porque ahorita histórica y que se presente como actual. Este es el debate de la seguridad, ¿no? Es decir, hoy tenemos tantos muertos y tantos desaparecidos en este país, pero el argumento en la narrativa oficial es que eso viene del pasado, ¿no? Es decir, este es un problema viejo que es
pero que se ha incrementado. No podemos decir que no, los números son más que elocuentes. Pero el argumento del gobierno y del partido en el poder no es un problema nuestro, esto ya venía, lo heredamos. Ahí cabe en ese argumento de histórico y presente, ¿no? Exactamente. O por ejemplo, la verdad es que muchas personas ya, a raíz de la consulta, empiezan a decir, oye, ¿y la mañanera? Por ejemplo, ¿qué pasa si ahí estamos hablando de que España nos conquistó y que el pueblo mexicano está muy enojado por eso? Pues eso es también es histórico haciendo como presente. Esta semana, de hecho, hubo por ahí alguien que dijo que pues que también haya derecho de réplica en la mañanera, ¿no? Es decir, cuando ahí salen y dicen y señalan a los comunicadores insistentemente, pues que luego nosotros podamos decir, oiga, pues no estoy de acuerdo con lo que dijeron ahí, pero luego aparecieron a decir ahí, es que la mañanera no es un medio, ¿no? Es que también el tema de justo lo que estamos hablando sobre televisión restringida y programadores, es que esto no aplica a los medios públicos. Estos lineamientos, ¿no? Y ellos dicen, es que ya tenemos nuestros defensores de audiencias, ¿no? O sea, también el debate ahí, por eso es que pues, la mañanera se difunde en los medios públicos. Exactamente. ¿No? Técnicamente los lineamientos sí aplican para todas las concesionarias y las concesionarias según la ley es para uso comercial, para uso público y ahí se incluye. Públicas o privadas, ¿no? Exactamente. Incluso vienen las de uso social, entonces que son para las radiocomunitarias. Exactamente, las radiocomunitarias, pero claro que le aplica y cualquier persona ahorita puede presentar una queja contra el defensor de las audiencias de cualquier medio público, si es Canal 11, 14, alguno de esos que transmite la mañanera, claro que lo puede presentar. Es otro argumento tramposo, ¿no? Porque desde que si tú vas a cualquier estación de radio, tiene su defensor de las audiencias. Aquí hay un defensor de las audiencias. Difícilmente entran en ejercicio porque pues no hay litigio, ¿no? No hay una persona en la audiencia que se queja que no le dieron micrófono y voz. Entonces, bueno, ahí están, hay una figura, pero eso de que los canales públicos ya tienen su defensor, pues los privados también tienen su defensor. Entonces, pues estamos como en igualdad de circunstancias. ¿Por qué la ley hace diferencia en los medios públicos y en los privados? Pues técnicamente sí deberían estar obligados los públicos también. A las mismas condiciones. Exactamente, ¿no? A las mismas. A mí me ha sorprendido la verdad que en las mañaneras y cuando expone la consejera jurídica y así, ellos dicen, no, la mañanera si quieren no la vean. No, es que sí está sujeta, debería aplicarle lo mismo. Y si ellos dicen, no, pues al que no le guste la mañanera no la vea, exactamente igual debería aplicar para un medio privado. Si no les gusta, cámbienle. Y de hecho, déjame decirte, esa es la realidad que marca nuestra industria. Al que no le gusta tu frecuencia o tu canal o el contenido que tú pones en la pantalla, pues le cambia y no te ve. Es decir, la elección sigue siendo siempre de la audiencia. Exactamente. O sea, ¿cuándo hemos visto una marcha de las audiencias porque no les gustan los contenidos y que llegan a Palacio? No, pues no, yo no recuerdo eso. Nunca. ¿Por qué? Porque lo que hacen es cambiarle al control y listo, y también eso sirve porque ellos tienen su libre acceso a la información. Para una audiencia el principal derecho debe ser tener acceso a tomar las decisiones que quiera y a una variedad de contenidos, pero no de un solo concesionario, a poder cambiarle. A mí me gusta ver este canal. ¿Por qué? Porque a mí me gusta. Bueno, porque empata con lo que yo pienso, ¿no? Es decir, es de mi perfil o es de lo que me gusta. Pero por eso hoy la oferta es tan amplia, hay para todo el mundo. Exactamente. Entonces, pero mira, el histórico ya está, pero hay otro ahí que decías ahorita sin contexto. ¿Hasta dónde? ¿O de qué tamaño es el contexto? Y plantea adoptar medidas para no difundir información falsa o descontextualizada. No, pero volvemos al punto. Sí. ¿Según quién? Ajá. ¿Quién es el que decide? Exactamente, o sea, criterio de quién queda esa atribución, ¿no? O esa definición. Morena protege a Rocha Moya, que tiene vínculos con el narcotráfico. Yo casi podría decir que esta es una verdad casi bíblica, pero ellos dicen que es falsa. Exacto. ¿No? Ellos dicen, eso es mentira, no hay elementos de prueba. Bueno, entonces el Departamento de Justicia en los Estados Unidos miente, pero ¿quién decide cuál es la verdadera y cuál no? Exactamente, es que aquí se lo dejan todo a la autoridad. Entonces, ese es un grave peligro, porque la autoridad no es... pues es parte del gobierno. Exactamente. Entonces, no puede ser, esa es precisamente la censura. La autoridad no tiene derecho a decidir qué es verdadero y qué es falso. La verdad es que
ellos muchas veces te pueden decir, ¿no? Es que sí, pero hay límites a la libertad de expresión. Es que hay terceros. Sí, pero los límites no los decide el Estado. Si un tercero se siente afectado porque ahorita mencionamos algo y mencionamos el nombre de una persona y siente que dañamos su reputación, esa persona puede acudir a la vía civil. Esa persona puede presentar o una réplica o una demanda. De hecho, hay casos, ¿no? Hay antecedentes en el sentido, ¿no? Yo sí recuerdo gente que ha demandado porque su reputación o su prestigio se vio afectado por alguna información. Ajá, y eso no es censura porque es un tercero, ocurre posterior a la transmisión. Correcto. Y ya entonces cada quien se hará responsable de, bueno, dijiste algo que no tenías bases, etcétera. Bueno, entonces ya eso limita mucho, ya te permite seguir con el flujo de ideas. No es tan fácil que te llegue una demanda ahorita por todo eso. Entonces tú ya sabrás como medio. Si quieres cuidar esta línea, si vas a cuidar que tus periodistas o tus reporteros siempre verifiquen sus fuentes, hagan tantas llamadas, ya tú lo cuidarás. Ese es el único límite, el Estado no. En el momento en el que el Estado dice, no, yo voy a verificar si esto es verdad o no, ahí ya está censurando. Así de sencillo, esa es la definición de censura. ¿Y sería el Estado a través de la CRT? Exactamente. Conforme a los lineamientos, en teoría hay una primera etapa con el defensor de las audiencias, pero luego, si la persona que se quejó, el televidente o el radioescucha, no está de acuerdo con la resolución, entonces puede acudir a la comisión a una segunda instancia y entonces ya la comisión decide. Entonces ahí es donde entra el problema. Entonces ellos dicen, no es cierto, no lo va a decidir la CRT, sí, está en los artículos. O sea, no. Ahora, dime una cosa, porque ha sido tan intenso el debate y ha habido tantas reacciones, y ellos, la presidenta y la señora alcalde, de forma muy penosa, de hecho esta semana presentó una lista de adversarios, le pusieron. Pues periodistas críticos al régimen, ¿no? O sea, no recuerdo exactamente cómo los etiquetaron, pero bueno, ahí venían listas de señales de radio y televisión y de comunicadores, obviamente críticos al gobierno. ¿Y con qué fin? O decir, pues, estos son los que nos atacan. La finalidad era decir que ellos, los que aparecen en ese listado, crean una narrativa y buscan que esa narrativa pues se vaya encadenando, digamos, ¿no? En los medios y que pues obviamente pero bueno, déjenme decirle una opinión negativa del gobierno. Como pocas veces también, eres muy joven, pero como pocas veces en la historia de México ha habido un aparato de propaganda tan potente como en esta administración morenista, ¿no? Es decir, en páginas, en sitios, en redes, es decir, la presidencia de López Obrador y después la que siguió tiene un aparato activo de difusión de contenidos, de declaraciones y de cosas, como nunca antes. Es decir, antes había un comunicado y la presidencia mandaba el boletín a los medios a partir de cómo y dónde estaban parados, le daban la página 1 y el encabezado, o le daban la 3 en un espacio menor. Pero esa era decisión del medio. Pero el aparato del gobierno pues emitía información. Sí, hoy tienen un aparato poderosísimo. Salvo que la comunicación sea específicamente al medio y sea manera de réplica. Y entonces dices, bueno, pues si un columnista... Que también ha sucedido, sí, claro. Sí, y es válido. No estamos de acuerdo con lo que dice tal diario o tal canal. Exactamente, sí, y se publica, se le da el espacio, ¿no? ¿Dónde está hoy la iniciativa con estos pasito tuntún, 2 para atrás, 1 para adelante? ¿Hay un texto? ¿Se ha difundido? ¿Lo conocemos? De los lineamientos de las audiencias es el que está en consulta. Yo también tengo, al principio saltó muchísima gente, la cantidad de comentarios que se subió a la consulta eran más de 2,000 al día de ayer o antier. Entonces ya eso es un récord. En las consultas públicas que somete la comisión, es un récord, porque es muy, muy raro que una consulta tenga tanta popularidad. Provoque, ¿no? tanta respuesta. A mí me dio mucho gusto, porque aunque obviamente pues hay comentarios contrarios, la última vez que vi algún análisis que hizo algún reportero periodista, reportaban que el 70 y tantos % eran comentarios en contra, que decían yo quiero elegir lo que yo vea. Entonces, desde mi punto de vista, eso es la libertad de expresión defendiéndose a sí misma. Es precisamente, yo pienso que a raíz de todo el revuelo... He dado un paso atrás. Ajá, porque por ejemplo, ya cuando en las mañaneras empezamos a escuchar, pero nada más hay sanciones por ciertos supuestos, por no nombrar defensor o por no tener código. El código de... Eso no es cierto. Los lineamientos ahorita sometidos a consulta remiten específicamente a un artículo, el 282 de la ley,
que se refiere a cualquier otro incumplimiento, cuando existe otro artículo, que es el 295, que es el que sanciona únicamente, en materia de derecho de las audiencias, únicamente estos supuestos, no nombrar al defensor. Y lo que planteo es que la multa fuera por el equivalente al 1% de los ingresos acumulados anuales de un concesionario, ¿no? O sea, es que Exactamente. es una cantidad monumental de dinero, ¿no? O sea, por no tener... Cuando los medios ganaban mucho dinero, Víctor, esa etapa también ha pasado a la historia. No, pero bueno, incluso en la consulta participó la CIRT, ¿no? La Cámara de la Industria de Radio y Televisión, y al principio emitió un comunicado, pues sí, mostrando preocupación por los lineamientos, y luego después porque esto salió a finales de julio, ¿no? O sea, cuando se hace, digamos, pública la consulta, y etcétera, y luego la CIRT emitió un comunicado la semana pasada en donde dice que cuando menos está percibiendo diálogo por parte de la CRT, y que ya se han ido aclarando algunas cosas. Pero bueno, la consulta sigue abierta, ¿no? La consulta sigue abierta y digo, ojalá, sí parece como que en algún momento les preocupó un poquito la reacción, porque la verdad es que la ola de tanto de la gente como de columnistas, periodistas, medios, etcétera, fue muy grande. Entonces yo pienso que sí, de alguna manera dieron un pequeño pasito para atrás, pero nada de eso es formal. Mientras siga esto en consulta, mientras no haya una versión definitiva... O sea, lo que estás diciendo es que el texto no se ha modificado. No, ojalá estén pensando en modificarlo, pero nada de lo que puedan haber, o sea, ahorita legalmente lo único que existe es esta consulta tal como están ahorita. Una vez que termina, lo que hace la comisión es que emite un reporte de comentarios, un resumen, y luego ya entonces dice atendí estos no porque tal, etcétera, y luego ya simplemente en el DOF aparece un día. En el Diario Oficial de la Federación. Aprueba el pleno de la CRT, se supone, y ya... Exactamente. Y entonces ya los hace buenos, digamos, y los publica, ¿no? Exactamente. Los aprueba el pleno y se publican en el Diario Oficial, pero ya no, nosotros... Ahora, perdón, pero no tendría que ir al Congreso esto. Es que tendría que pasar un proceso legislativo. Es justo el debate. O sea, si ya está en la ley, ¿para qué emitir unos lineamientos que tienen como límite la propia ley? Lo que tú decías sí, al se principio. llama principio de reserva de ley. Significa eso le corresponde a los legisladores. Es tan importante para nuestra sociedad que requiere el voto de todos estos legisladores con las reglas de que la mayoría que no sé qué. Precisamente por eso cualquier disposición que jerárquicamente está debajo de la ley no debe superarla. Entonces no debe excederla nunca, no puede obligar más a los particulares. Puede de alguna manera, si no empeora o si no afecta más los derechos de los particulares, sí se puede. Pero si implica más obligaciones, en esta ocasión más censura, más prohibiciones, no podría estar ahí. Entonces eso es cierto. Ahora hay un problema también por ahí que quizá no está tan a la vista en la consulta, y es que la propia ley tiene un artículo que dice que por el incumplimiento de los lineamientos de las audiencias se puede ordenar la suspensión precautoria de contenidos. Gravísimo. Gravísimo. Ya es como cancelar un medio, ¿no? Exactamente. O sacar un programa del aire, o sacar a un comunicador, o prohibir un contenido. Exactamente. Entonces, Sí, pues es censurar. Finalmente. como la ley no da los supuestos, sino que dice cuando incumplas los lineamientos puedo suspender contenidos, entonces por eso es tan importante que el contenido de los lineamientos no vaya más allá de la ley. Porque si va más allá de la ley, entonces cualquier cosita que uno incumpla, así sea la más pequeña, híjole, te va a tener que... suspender. Exactamente. Y como ahorita hay mucha arbitrariedad para la interpretación, precisamente por la concentración de poderes, se puede usar aleatoriamente. Un medio que me cae bien, no, ese déjalo que lo transmita, y otro, por cualquier tontería, no, eso está descontextualizado, Claro. Entonces vamos a iniciar la suspensión y, híjole, eso no hay otra manera de llamarlo, censura. Sí, aunque ellos insistan en decir que no lo es. Vamos a hacer una pausa, pero le vamos a contar casos internacionales, porque es un debate mundial, sucede en muchas partes del mundo. Y le voy a platicar qué pasa en Europa o qué pasa en el Reino Unido, por ejemplo, desde hace más de 3 décadas que este debate está ahí, ¿no? Y que la gente se quejaba de que los medios sacan cosas que no debieran sacar, etcétera. Déjenos hacer una pausa, vamos a mensajes. Estamos con Diana Ronquillo revisando todo este proceso de la libertad de expresión. Volvemos. Para dar contexto histórico y que tú tengas conocimiento que en otras partes del mundo existen órganos o organismos o instituciones que traten de medir y regular esto.
A este grado, no, a menos que hablemos de Venezuela. Seamos serios, no, de democracias, pues. No, a este grado no. O sea, en ningún país en Europa, en ningún país digo, porque ya no existe, pero Cuba. Bueno, pero son regímenes dictatoriales o ejemplos totalitarios. que no queremos seguir. Rusia también, ¿no? Putin encarceló. Sí. Olvídate de a periodistas y gente, a cantantes que eran críticos con las... Sí, opositores, ¿no? Exacto, Navalny. opositor, sí. Sí. Bueno, Navalny, y murió, pero recuerdo un dueto de chicas que cantaba canciones de protesta política, Pussy Riot, se llamaba, las encarceló y luego una murió en la casa. O sea, una cosa, digo, en regímenes así, ¿no? Persecutorios y totalitarios se entiende, pero en regímenes democráticos nada. Déjenme contarles, en el Reino Unido existe un órgano entre pares, que son editores de diarios o directores de canales y de cadenas de televisión de mucho prestigio. Después de 30, 40 años forman un consejo que evalúa si un medio se pasa de la raya, ¿no? Por ahí del 93, fíjense, hace unos cuantos años, uno de estos tabloides sensacionalistas británicos, el Daily Mail, si la memoria no me falla, publica una fotografía de la princesa de Gales, Diana, haciendo ejercicio en un gimnasio, en un payasito, en un leotardo, un top, como diríamos ahora, acostada en el piso levantando pesas. La cámara la habían escondido detrás de un espejo en el plafón del gimnasio. Y evidentemente, pues ella no tenía conocimiento de que la estaban fotografiando y estaba pues en un acto absolutamente privado, ¿no? Sí, personal. Es una invasión de privacidad. Exactamente. Personal, ¿no? Entonces, bueno, primera plana, venden como pasto, se arma un escándalo y entonces pues la Casa Real y el Palacio de Kensington, donde vivían Carlos y Diana, emite una queja ante este Consejo de Pares, ¿no? No ante ninguna autoridad gubernamental. Y esto es muy importante por lo que tú decías. Es decir, al Estado le toca regular esas cosas porque pues, el Estado es juez y parte en este sentido, ¿no? Bueno, ese órgano sanciona al diario y le dice, oye, te pasaste. En primer lugar, porque sí es un personaje público, súper público, pero está en una actividad privada. Y dos, no tiene su consentimiento para tomarle una imagen en el momento en que está haciendo ejercicio. Esto marcó un precedente en el Reino Unido, porque a partir de entonces se desarrollaron una serie de artículos, normativas y todo, pero jamás ejercidos por el gobierno ni por instituciones públicas. Sí, eso todavía lo podríamos considerar como un esquema de autorregulación. Se pusieron de acuerdo los medios, vamos a ponernos ciertos guías, ok. Y se pusieron de acuerdo varios, ok, hasta ahí, ¿no? Pero sí, aquí la verdad es que el Estado no lo debe hacer. Aquí a mí me da la impresión de que a veces o no entienden o no quieren entender. Por ejemplo, hablan mucho igual del derecho de réplica, el programa ¿no? de la consejera jurídica de Luisa María. Me llama la atención incluso que se llame el derecho de réplica. El derecho de réplica es un derecho humano. ¿Qué significa que sea un derecho humano? Es de los particulares frente al gobierno. Es un límite que los particulares podemos oponerle a las autoridades. Y ellos le dan la vuelta. Es el gobierno respondiéndole a los Exactamente. medios. Y en realidad eso no puede existir. El gobierno no tiene derecho a replicar. El gobierno tiene obligación de informar y de informar con la verdad y con transparencia. Veracidad, así es. Entonces, a veces dicen muy seguras así en la conferencia mañanera es que si no existiera esto, ¿cómo replicamos? No, es que tú tienes todo el control del Estado para la información. Tú tienes plataformas de información, tú puedes emitir con recursos públicos la información que haya. Es más, estás obligado, si yo particular te solicito, quiero que me digas cuántos medicamentos se están distribuyendo en tal, quiero que me digas tal. Pero eso no les gusta, Diana. No, ahora que está el debate en estos días de la megafarmacia nuevamente, ¿no? De cuánto se gastó en la megafarmacia, de qué sirvió, qué operación brinda y todo. Y tú das a conocer esa información y ellos se enojan. Porque dicen, no, es que no estás informando objetivamente porque sí tiene tantos medicamentos. O se reserva por cuestiones de seguridad nacional, dicen, ¿no? Sí, pero ese es otro. Sí. O sea, es un argumento para no transparentar información que es sensible y de interés, ¿no? Exactamente. En todo caso, quien no tiene derecho a tener libertad editorial son los medios públicos, porque son el gobierno. El gobierno sí tiene que ser plural
y tiene que ser completamente transparente. Y hay una ley de transparencia y solíamos tener un INAI que se encargaba que también eliminaron. Exactamente. Entonces, ahí pues sí, lo ven ellos completamente mal. Y ven, por ejemplo, incluso ahorita vemos sanciones, vemos la suspensión precautoria, vemos esta segunda instancia en la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Todo eso afecta y además, por ejemplo, hay otros países como Estados Unidos que han regulado, o sistemas internacionales, el llamado chilling effect, que dice, no solo viola tu libertad de expresión que te impongan sanciones o algo ya directamente, ¿no? Que tienen un contenido. Chilling effect es me intimidaron. Claro, pues es la raíz de la autocensura. Exactamente. Es decir, un medio deja de publicar cosas cuando sabe que lo que está publicando puede ser motivo de una sanción, de una censura, de una represión, de un control, de que te quiten un contrato de publicidad, como pasó durante tantos años, ¿no? O en los viejos tiempos, la circulación del papel a través de PIPSA, ¿no? Es decir, no me gusta lo que estás haciendo, hijo, pues no va a llegar tu cargamento de papel. El Estado, a lo largo de la historia, el mexicano ha tenido muchos instrumentos de control. Y en algún momento, ya de López Portillo en adelante, pues fue el dinero, ¿no? Es decir, pues no te doy inversión publicitaria. Y eso está vigente hoy en día, ¿eh? Sí, los impuestos también. Claro. Sí, digo, además de este señalamiento de adoptar medidas para no difundir información falsa o descontextualizada, la propuesta obliga a distinguir entre información y opinión, que también es importante porque igual la pregunta es ¿quién va a establecer dónde termina información y dónde empieza la opinión? ¿Dónde está la rayita, no? Exactamente, ¿no? Exacto, esa obligación también la incluyeron. Efectivamente, esa viene en la ley y ellos en los lineamientos la van como desarrollando, pero desde mi punto de vista es casi imposible para el cerebro humano identificar si en este momento está opinando o está, porque nuestro cerebro actualmente a veces hace inferencias, ¿no? Tú ves un hecho y ves otro y tu cerebro naturalmente infiere un poquito. ¿Esa inferencia es una opinión o no es? ¿Dedujiste algo o realmente estuviste ahí para verlo? Entonces se vuelve muy complicado y es una... Y especialmente en los tiempos que vivimos, porque tenemos una invasión de contenidos y de redes donde todo individuo sube cosas, ¿no? Y sube fotos y comentarios y todo. Esa persona está informando, está opinando, está haciendo una interpretación de hechos y de acontecimientos. Es muy difícil pintar una raya en eso, ¿no? Hoy en día. Sí, entonces, como no queriendo, se van acumulando. Digo, ahorita los lineamientos dicen que pongas una leyenda debajo de una pleca, creo. Sí, exacto. Debajo de tu pantalla o lo que sea, que diga que va a haber información y opinión, etcétera. Pero a esa obligación le sumamos que también trae unas en materia de publicidad. Oye, hay que distinguir la publicidad del contenido. Y ahorita los lineamientos dicen que tienes que poner una P cuando haya algún emplazamiento de producto. Incluso así, típico que vemos en una película, que hay un refresco de tal o cual marca, hay que poner una P ahí abajo y que aparezca y entonces... Que es publicidad. Sí, entonces hay una parte donde uno dice, bueno, a ver, ¿realmente crees que la audiencia está muy interesada en saber si eso fue publicidad o no? O más bien estás poniendo controles excesivos a los medios, porque los controles excesivos a lo mejor no se llama propiamente censura ponerle una P, pero desgasta al medio. Claro. Le cuesta dinero al medio. Y se sabe sometido, pues. ¿Qué pronóstico tienes? ¿Qué va a pasar con esto? A mí me gustaría creer que al darse cuenta de la ola de críticas, porque no hay otra manera de llamarlo, que se generó a partir de que publicaron la consulta, a mí me gustaría creer que sí van a reducir algunas de esas cosas y que por lo menos van a emitir unos lineamientos más, menos estrictos, más, pues no sé, con menos censura. Aún así, desde mi punto de vista, lo que tendrían que hacer es, ya tengo unos lineamientos. ¿Por qué tengo que emitir otros? Claro. Esos que tengo están bien, son suficientes y listo. Entonces, a mí me gustaría creer que eso va a pasar. Aún así, incluso si la regulación, a veces nos dicen, ¿no? Es que ya venían, es que ya estaban en la ley, es que no sé qué. Sí, pero antes teníamos un poder judicial. Entonces, antes teníamos un poder judicial y si había algo que era inconstitucional, yo tenía como abogada cierta expectativa de que si yo defendía bien mi asunto, un camino de jueces con cierta autonomía, con cierta independencia, iban a ir delimitando. Sabes que este derecho de la audiencia no se puede entender con este alcance, se iban a hacer precedentes, eso ya no está hoy. Entonces, esa parte me sigue preocupando mucho, pero pues... ¿Esos son los lineamientos los que traes? Sí, sí, traigo aquí mis lineamientos tal como están en la consulta, porque pues sí, la verdad es que le tuvimos que dar una revisada muy... Exhaustiva.
Sí, y con un ojo muy, muy crítico, muy advirtiendo todos los riesgos, porque pues luego muchos Sí, están escondidos. lo que se ha dicho en la mañanera es que estos lineamientos, de ser obviamente aprobados por el Pleno y publicados y entrar en vigor, pues representarían un avance democrático. Y quienes los están criticando dicen, pues no, más bien habría una regresión democrática, ¿no? También está el debate ahí. Pero es como esta entelequia del Poder Judicial. Como elegimos a los jueces, ahora tenemos un Poder Judicial democrático, cuando pues es todo lo contrario, ¿no? Es decir, Sí, claro. un poder democrático sería independiente y sería autónomo y no estaría sesgado por una ideología o un partido político, ¿no? Sí, claro. Es que la palabra democracia a veces es mal entendida y a veces se usa de una manera muy populista, ¿no? Mira, es democrático porque tú vas a elegir. Y hay cosas que por su propia naturaleza no debería, desde mi punto de vista, elegir el pueblo. El poder Como judicial. los jueces. Los jueces son un poder contramayoritario. Ese es el nombre que tienen en el derecho constitucional. Es precisamente como los otros poderes se eligen por la mayoría, como el legislativo lo elige la mayoría, el ejecutivo lo elige la mayoría, necesitamos contramayoritarios. Entonces, ¿para qué? Para que hagan un contrapeso natural y porque requiere cierto grado de especialización. Barrieron Pues, con eso. Ya no. ajá. Es decir, hoy no tenemos un poder contramayoritario, número uno, y dos, están todos en manos de la misma fuerza política. Exactamente, y los que todavía no cambian están por cambiarlos en poco tiempo. Entonces, nunca va a ayudar a una democracia una concentración de poderes, nunca va a ayudar a una democracia que un órgano solito, como en este caso la CRT, solito decida lo que es falso y lo que no. Entonces, desde mi punto de vista, no van a ayudar a la democracia. Creo que incluso las audiencias, como lo decíamos hace rato, no les interesa tanto. Ellas quieren libertad, lo que uno quiere es cambiarle al canal. Entonces, pues la verdad es que para mí es una regresión. ¿Cómo ves tú el estado de la libertad de expresión en México actualmente? Peor cada día. Peor cada día. Porque no nada más existen estos lineamientos. Estos lineamientos, la verdad es que los fueron anunciando un poquito en las conferencias mañaneras. Cuando algo le molestaba, en especial a la presidenta, se veía, ¿no? No me gustó esta nota de tal periódico, lo sacaba y decía, pero pronto vamos a sacar los derechos de las audiencias. Entonces, desde ahí empezábamos a ver, ¿no? Para dónde iba. Pero no es el único intento. O sea, por ejemplo, recientemente salió también una sentencia una resolución en relación con un asunto en propiedad intelectual y uso de la imagen, en donde básicamente ya empiezan a través de propiedad intelectual, es que estás usando mal la imagen de tal persona, por lo tanto ya no puedes publicar este libro, ¿no? Entonces ahí también se ve, por ejemplo, Campeche. Campeche es un ejemplo clarísimo. El Martes del Jaguar es un programa financiado con recursos públicos, estamos pagando porque nos censuren, donde literal vamos a burlarnos de los periodistas, vamos a hacer una caricatura de los periodistas en Campeche que dicen algo que no es. También yo pienso que hay algunos precedentes electorales que también son más censura que otra cosa, ¿no? Que no tienen un fin legítimo per se, sino que más bien el objetivo es no me gustó lo que dijiste. Entonces, yo pienso que en general vamos para atrás. Me encanta que ahorita la gente haya reaccionado, porque es justo lo que tenemos que seguir haciendo. Si no reaccionábamos ahorita, al rato cuando hay una reforma en impuestos ya no vamos a poder hablar. ¿Te refieres a spots publicitarios de partidos? Sí. Sí. Hay spots publicitarios. También ha habido algunas resoluciones, por ejemplo, donde hablan de violencia política de género. A mí me gusta mucho ese tema y la verdad es que no siempre es aplicable. No, pero ha sido usado y manoseado de una forma verdaderamente, bueno, no solamente con usos políticos, sino para acusar a cualquier comunicador cuando no hay violencia política de género, pero estás criticando a una funcionaria mujer. Exactamente. Y la estás criticando por su ejercicio público, por su ejercicio en su función de representación de diputada, regidora, presidenta municipal, senadora. Pero por criticarla es violencia política de género. Exactamente. Entonces, a veces se usa como escudo y no siempre tiene cabida ese argumento. En especial cuando se está criticando a una mujer. Si se le está criticando porque fue corrupta, porque tuvo tal escándalo. Desvió fondos, porque repartió contratos, no tiene nada que ver con el género. Entonces, yo veo muchos intentos... Desviaciones. Sí. De repente vimos también un artículo en la Ley de Telecomunicaciones que quitaron, pero pues también así de plataformas,
en donde decía que se podía bloquear las plataformas digitales y no cumplían con tal o cual. Que fue lo del año pasado, me parece. Exactamente. ¿No? Y entonces también se hizo un escándalo, afortunadamente. Sí, que no se aprobó, no prosperó, digamos. Sí. O por ejemplo, ayer me parece que fue hace, esta semana le preguntaron también a Luisa María Alcalde y dijo, ¿quiere que aplique ahorita medios impresos los derechos de las audiencias? No por ahora. Y uno dice, ¿por qué dijo por ahora? O sea, pues porque ahí vienen. Porque evidentemente quieren ejercer más control. Exacto. ¿No? Y quieren que la información que se difunda sea solamente la que ellos aprueban. Exacto. Entonces yo veo intentos por todos lados y yo veo periodistas cada vez más atacados. Más veamos, por ejemplo, Ignacio Gómez Villaseñor, que ha hecho público su resolución, sus ataques desde medios públicos, donde hacen lo mismo Infodemia, por ejemplo. Esto es falso, y le pone un tache. Esto es falso. Afortunadamente tiene una sentencia a favor él. Le tocó un juez todavía independiente. Pero yo veo por todos lados, ¿no? Y voy a encontrar... Sí, el caso de la mujer que apareció en Palacio Nacional, ¿no? O sea, ¿La de las piernas? Sí. La que se asoleaba. Sí. O sea, que finalmente pues la presidenta terminó reconociéndolo. Bueno, pues ¿no? hay imágenes. ¿Cómo vas a negar la realidad, no? Es decir, no. Dijeron que no al principio, que era falso, ¿te acuerdas? Y luego cuando se publican las fotos dicen, a ver, parece que sí. Y acabó renunciando esa persona, creo, ¿no? Se fue. Sí. Pues no quedó claro, pero bueno, Salió. Sí. Bueno, o por lo menos ya no se asolea en la ventana, ¿no? Que no había sido un truco de inteligencia artificial ni nada, no sino fue algo real. O sea, pero, por ejemplo, si aplicáramos las mismas reglas, no publiques información falsa, ahí a quién castigaríamos y cómo. A ver. Porque si le ponemos una multa, por ejemplo, a un medio público, si le ponemos, vamos a suponer que Infodemia dice algo que está mal, ¿quién va a pagar si los medios públicos viven de recursos del pueblo? Entonces, no es lo mismo aplicarle una sanción de un porcentaje de sus ingresos a un concesionario privado, a un medio privado, que aplicarle una sanción a uno público que no tiene ingresos. Exactamente. Pero hay más ahí, me parece. Es porque en la mañanera y en todos los espacios de difusión gubernamental se dicen muchas verdades a medias, Diana, y con frecuencia falsedades. Como que Pemex está muy bien. Bueno, pues haga usted una revisión de las finanzas de Pemex publicadas oficialmente por la propia paraestatal o por la Secretaría de Hacienda y de Energía y uno llegaría a una conclusión contraria, ¿no? Es decir, ¿quién en su sano juicio puede decir que Pemex está muy bien? Sí, claro, o simplemente comparaciones que no tienen nada que ver. Es que nuestro sistema de salud es como el de Dinamarca. A ver, hay un, como lo llaman aquí, ¿no? Hay un debido ejercicio de diligencia detrás. Se hizo un cotejo entre el sistema de salud de Dinamarca y el sistema de salud mexicano para poder afirmarse. Se afirman cosas así. Creo que la presidenta Sheinbaum es más rigurosa en ese sentido a su antecesor, pero de todos modos, es decir, tendríamos que estar sometidos a las mismas reglas. Si ustedes van a acusar a un medio de que decimos mentiras, entonces, ¿qué le vamos a decir a los espacios de comunicación del gobierno, ¿no? Sí, claro. Hay quien ha hecho estudios de la mañanera, incluso recientes, y te dicen, justo a raíz de este debate, ¿no? Y te dicen, a ver, hubo tantas mentiras. Bueno, veo hoy los debates en Estados Unidos y cómo los medios, los liberales, es decir, el New York Times o el Post o CNN, que publican el fact-checking de lo que dice el presidente en un State of the Union, y dice esto es mentira, esto es mentira, exacto, esto es mentira, esto es parcialmente cierto porque tiene un dato que se sustenta, pero la interpretación es correcta. Y al día siguiente se le van encima a los medios porque ¿cómo vas a hacer ese fact-checking? No queremos que hagas ese fact-checking. Y ya se hace en México también y no les gusta. Es decir, toda autoridad que no es sometida a el rigor y el cuestionamiento de los medios, pues creo que pierde sustento, ¿no? Pierde... Es que ese es el objetivo. El objetivo de la libertad de expresión, o sea, su origen, y fueron siglos de lucha. Siglos, exacto. Su origen es principalmente frente al poder. Tengo derecho a criticar la gestión. O si el Estado, por ejemplo, se conforma con recursos de todos nosotros, pues claro que tenemos derecho a saber cómo se usaron. Y si se usaron mal, puedo decirlo. Claro. No, y pedir cuentas, que bueno, pues por eso desaparecieron el INAI. Y por eso, es decir, oiga, ¿por qué se gastó lo que se gastó en cualquier obra pública? Eso no les gusta que les preguntes, ¿no? Exactamente. ¿A quién les dieron los contratos? Tampoco, ¿no? En fin, debemos irnos. Diana, te agradezco mucho. Me preocupa mucho tu pronóstico, porque si tu pronóstico se cumple,
pues estamos, no solamente, como decías tú, en una etapa regresiva en términos de ejercicio, libertad de expresión y de derechos, sino pues nos vamos acercando a qué tipo de régimen. Tú los mencionaste al principio, pero yo no los quiero repetir porque me da pánico. O sea, México se va a parecer a... Sí, es que este intento de proteger a la sociedad pues puede terminar convirtiéndose en un mecanismo para limitar el pluralismo informativo, ¿no? Que eso es grave, ¿no? Exactamente. O sea, que cada quien vea lo que quiera ver y escuchar lo que quiera No, escuchar. y sobre todo, que veas lo que yo veo. Sí. Y que pienses lo que yo pienso y que afirmes lo que yo digo, ¿no? Claro. En fin, Diana, te agradezco muchísimo. Muchas gracias Vamos a a, ustedes. repetir mucho este espacio ahora que pues concluya la consulta y vamos a ver cuál es el siguiente paso y qué es lo que hacen, ¿no? Claro que sí, ahí estaremos monitoreando. ¿Cabrá la prudencia, crees? No creo, ¿verdad? Que en algún momento diga, no estamos excediendo. Pues yo creo que sí pueden matizar algo, ¿no? Al final, yo creo que después de... La presidenta Ojalá. ya lo dijo, pero como tú acabas de decir, pues lo dijo, pero ahí en la consulta que está haciendo, ahí en usted, ahí sigue. Ajá. Ya no va a haber multas, pero ahí sigue. Ya no va a haber sanciones, pero ahí sigue. Ahora Es sí que decir, hasta no ver, no creer. en fin, gracias, Diana Ronquillo. Gracias a ustedes. Señor Piz, buenas noches. Gracias, buenas noches. Y a Gracias. usted que nos hace el favor, la gentileza de escucharnos, no se despegue aquí, La Silla Roja, puntualmente la semana entrante. Hasta entonces, gracias. Buenas noches.